Pensé que solo intentaba arreglar las cosas, dejándome acariciarle la cabeza como solíamos hacer. Hasta que de repente preguntó, ¿no te parece repugnante la homosexualidad? Acepté a regañadientes, pero mi mano se quedó congelada en el aire. Sus ojos brillaron mientras me obligaba a sentarme junto a la cama, agarrándome la corbata y agachándome. Antes de que pudiera reaccionar, me besó en la mejilla, pero sí lo soy, hermana. Ahora no tenía margen de maniobra, temiendo que dijera algo aún más aterrador. Capítulo 1. Tengo una hermana menor, prima, no pariente consanguínea, porque mi madre fue adoptada y mi tío nació después. A pesar de eso, teníamos una relación muy estrecha. La vi crecer de pequeña. Yo solo era unos meses mayor, pero hacía de adulta. Todavía la recuerdo con claridad de niña. Siempre llevaba un peinado de muñeca, usaba zapatitos de cuero y era un poco testaruda. Siempre que no comía bien, mi tía me pedía que la alimentara. Yo era obediente. La primera vez que la alimenté, estaba un poco nerviosa, pero imité a los adultos, dándole de comer con cuidado. Cuando mi prima me vio dándole de comer, sonrió dulcemente y comió mucho. La tía pareció notar algo, encantada con su plato vacío. A partir de entonces, empecé a darle de comer con regularidad. En aquel entonces, me resistía porque yo también era niña y se me cansaban las manos. Mi prima no siempre se conformaba con comer. Después de pasar más tiempo conmigo, probaba un bocado y luego se iba a jugar un rato. Tenía que estar con ella todo el tiempo. A veces, cuando no quería comer, intentaba convencerla como hacía su madre, y tardaba muchísimo. A menudo, tardaba más de media hora en terminarse un plato de arroz. A veces, me sentía ofendida. ¿Por qué los adultos me encargaban esta tarea? No era obediente en absoluto. Más tarde, cuando creció y aprendió a ser tímida, no me dejaba darle de comer. La tía tenía una nueva excusa: si no comes, Sofía no juega contigo. Lo juro, nunca dije eso, pero a la tía le encantaba porque cada vez que mi prima lo oía, se comía su comida. Más tarde, para cooperar con mi tía y conseguir que obedeciera, también aprendí a usar esta frase como amenaza. Hiciéramos lo que hiciéramos, esta frase se convirtió en la panacea para la obediencia. Se le quedó grabada 1 año o 2, pero a mí me quedó grabada años. A medida que crecía, aprendió a resistirse. Cuando estábamos solas, volví a decir esta frase sin querer. Se volvió casi una costumbre. Entonces ella me preguntaba, ¿por qué siempre dices eso? Odio que digas eso. Te odio. Y salía corriendo. No le gustaba. No recuerdo qué pasó después, pero esta frase me afectó mucho tiempo. En aquel entonces, mi familia era pobre y mi abuelo era parcial, cediéndole la fábrica a mi tío. Pero mi madre era una mujer muy amable y nunca se quejaba. Crecí en un entorno donde no se podía tener lo que se quería. Mis compañeros se burlaban de mi pobreza y de la ropa de retazos que usábamos debajo y que no podíamos quitarnos. Quería que alguien me quisiera y me aceptara. Que no me quisieran no solo me entristeciera durante mucho tiempo, sino que también me hiciera sentir inferior durante mucho tiempo. Pero era mi hermana menor, ¿no? No tiene sentido culparla. Todavía es joven y vive en un entorno diferente al mío. Es natural que sea un poco testaruda. Fue culpa mía. Siempre lo digo, y debe de molestarse cada vez que lo oye, por eso la amenacé con esto durante tanto tiempo. Más tarde, dejé de decirlo conscientemente. Los conflictos entre niños siempre van y vienen rápidamente. Después de mi segunda visita a su casa, nos reconciliamos. Los adultos me dieron dinero y me pidieron que la llevara de compras. Nunca me niego a lo que me pide un adulto. Compré una bolsa de ciruelas, que me gustan, y ella insistió en pedir las mismas. Le dije que comprara algo diferente para que ambas pudiéramos disfrutar de sabores diferentes, y aceptó. Cuando llegamos a casa, me arrastró hasta el segundo piso de su casa. No quería subir porque tenía baldosas y nunca las había pisado. Estaban impecables. Todavía recuerdo vívidamente la primera vez que las pisé. Me quedé un buen rato en la puerta. Mi tía me llamó, pero me negué. Mi tía le pidió a mi hermana menor que me ayudara. Pisé las baldosas descalza. Estaban frías y heladas, pero tan bonitas y lisas. Mucho mejor que el suelo de cemento de casa. Me encantaba, pero no se lo dije a nadie. Mi hermana menor vio que me resistía a subir y me preguntó por qué. Le dije que no era agradable y que mi tía no estaba.
Mi hermana menor dijo que estaba bien, que solo le diría a su madre y ella me llevaría arriba. El segundo piso, sin adultos cerca, era muy cómodo. Nos sentamos en el suelo de baldosas, comimos y vimos la tele. Mi hermana menor terminó rápidamente la suya y me vio comer ciruelas. Había que escupir los huesos de las ciruelas, y el cubo de basura de arriba no funcionaba. Le pregunté dónde escupirlos y arrancó un trozo de papel higiénico limpio. Puse los huesos encima y vi la tele, lista para bajar la basura más tarde. La tele era aburrida. Teníamos televisión por cable, pero en las zonas rurales no teníamos muchos canales. Era mediodía y casi solo eran las noticias del mediodía. Dije que era aburrido, solo noticias, así que mi hermana me la apagó, con algo en la boca. ¿No has terminado de comer? ¿Qué estás comiendo?, pregunté con curiosidad. Vi claramente que había terminado el suyo, el envoltorio seguía en la mesa. Me sonrió sin decir nada, luego se inclinó y susurró, estoy comiendo huesos de ciruela. Me quedé atónito y le dije que los escupiera, diciéndole que me los había comido. Me daba vergüenza decir que no estaban limpios, así que solo dije que estaban un poco sucios. Le di la pulpa de ciruela. Cuando terminamos, volvió a poner el hueso en el papel higiénico que tenía en la boca. Nada de lo que dije me detuvo. Incluso me dijo que abriera el hueso de un mordisco. Todavía había pulpa de ciruela dentro, y estaba delicioso. Como era escéptico, arranqué un hueso y lo abrí de un mordisco. Sí que había pulpa dentro, pero era un poco astringente y no muy sabrosa. Pero a mi hermana pareció gustarle. Para no arruinar la diversión, asentí y comí un rato. Entonces sugirió que jugáramos a las casitas. El hueso de ciruela sería una pastilla. Imaginaríamos ser una pareja gravemente enferma, yo de hombre y ella de mujer. Tras innumerables pruebas y tribulaciones, por fin encontramos un medicamento que nos salvó la vida. Acepté y comenzamos nuestra actuación improvisada. Sofía, estoy mareada, dijo mi hermana, frágil y pretenciosa, desmayándose en el suelo. Siempre tenía una forma especial de actuar. Rápidamente corrí a ayudarla. Lucía, ¿estás bien? Mi hermana abrió los ojos débilmente. Ah, estoy bien. Rápido, llévame al hospital. Bip, ya llegamos, exclamé, imitando el sonido de una ambulancia. ¿Qué? No es cierto. ¿Cómo podemos llegar al hospital tan rápido? Me estás cargando, dijo mi hermana frustrada. Pensé que tenía razón y me preparé para cargarla a la espalda. Justo cuando estaba a punto de levantarse, dijo, no, así no lo muestran en la tele. Siempre lo hacen como una princesa, y yo también quiero una. De acuerdo, asentí con cariño, sin darme cuenta de que yo era más o menos del mismo tamaño y no podría sostenerla. Entonces, hagámoslo de nuevo, dijo. Sí, asentí. Lucía, estoy mareada. Repetimos el proceso. Cuando estaba a punto de llevarla al hospital, la sujeté por los hombros y las piernas y di unos pasos. Cuanto más se acercaba al suelo. Mi mano en su hombro se deslizó hasta su cuello, y sus dos manos, que habían estado alrededor del mío, se aferraron a él. Estaba a punto de caerse. No, me caigo, grité. Agárrate. Ya casi llegamos al hospital. Se aferró a mi cuello, negándose a bajar. No pude aguantar más y la puse en el suelo, riéndome hasta que se me saltaron las lágrimas. Se reía tanto que se desplomó en el suelo. Más tarde, pasamos de abrazarla a cargarla en la espalda, pero aún así se cayó. Así que simplemente se echó sobre mis hombros, arrastrando los pies por el suelo, fingiendo que la cargaba. La cargaba de un lado a otro, y terminamos este juego de casita sin entusiasmo entre risas. Capítulo 2. A medida que crecíamos, nuestro patio de recreo no se limitaba a la casa. A mi hermana y a mí nos encantaba la aventura. Nuestros abuelos tenían un estanque en el patio trasero. Al principio, no entendíamos por qué la puerta siempre estaba cerrada con llave, así que decidimos explorar. Mientras los adultos no estaban, le dije que quería explorar el patio trasero. Me llevó por la casa de mis abuelos y abrió la puerta mosquitera con cerrojo. El patio trasero era grande, rodeado de pinos. Delante había un estanque, que era enorme para nosotros en aquel entonces. El agua era de un verde oscuro y, cuando no soplaba el viento, parecía un trozo de jade, una preciosidad. Al otro lado del estanque había un pequeño huerto de naranjos.
Detrás del huerto había una pequeña ladera de tierra plantada con hortalizas, y más allá se extendían extensos campos. Una o dos familias vivían en el sendero junto al estanque. Era como el paraíso idílico de los libros, ¿verdad? Me pareció bastante novedoso. El aire estaba impregnado de la dulce fragancia de la hierba verde. Caminé por el sendero con mi hermana, preguntándole por qué el abuelo no nos dejaba entrar mientras admirábamos el paisaje. Mi hermana me dijo que quizá temiera que nos cayéramos al estanque. Desde entonces, siempre que pasaba por delante del estanque, la tomaba de la mano y la guiaba o le decía que se alejara. No es que no haya oído hablar de niños que se caen en estanques. Es algo que los profesores siempre enfatizan durante las vacaciones de verano, pero ocurre a menudo. El estanque que yo creía hermoso puede convertirse en un abismo misterioso e inhóspito. Subimos la cuesta y le recordé que no pisara las verduras. Luego bajamos al campo a jugar. Brillaba el sol, el cielo estaba despejado y azul como una pintura a tinta. Hacía tiempo que se había cosechado el arroz, dejando solo un campo dorado y ralo con montones de paja. Volvimos a jugar a las casitas, imitando a los personajes de la tele que se caían de un precipicio. Había una pendiente de tierra, así que no sentimos ningún dolor. Nos lo pasamos genial, experimentando la vida y la muerte, y rescatando a alguien de un precipicio. Más tarde, después de jugar demasiado tiempo, ambas necesitábamos ir al baño, pero no queríamos volver. Mi hermana pequeña quería ir al campo, pero quería ir al grande. Hermana, quiero ir al grande, dijo. Ah, ¿qué tal si volvemos? No quería oler ni pisar su caca sin querer, así que sugerí volver. No, no hay nadie aquí, y quiero jugar. Tuve que cavar un hoyo para ella, haciendo un simple retrete. Lo intentó durante mucho tiempo, pero no pudo salir, así que finalmente volvimos a casa juntos. De regreso, caminamos por un naranjal. Apenas había naranjas, y los troncos de los árboles estaban marchitos como palos. Debió de ser un bosque muerto, pero nos proporcionó una forma cómoda de viajar. El patio trasero de mi abuelo se convirtió en nuestra base secreta y lugar de juegos desde entonces. Más tarde, mi abuelo y su familia se dieron cuenta de que siempre estábamos en el patio trasero. Preocupados, sellaron la puerta, así que volvimos a jugar en la carretera. Los caminos rurales rara vez se usan, y rara vez se ven más de unos pocos coches al día. El arcén estaba lleno de tesoros escondidos. Había un canal de cemento que recorría la carretera y conducía a otra. El canal solía estar vacío, así que saltábamos dentro y fuera. Junto al canal había una casa con jardín privado. Nunca había nadie vigilándolo, así que a menudo jugábamos allí, tumbados al sol. Los niños son tan delicados, y a menudo sentía el roce de la hierba contra mí. Resultó que el césped no era nada suave. Más tarde, el césped desapareció y crecimos. Fuimos a la misma escuela primaria, pero como estábamos en cursos diferentes, nunca nos encontramos. A medida que crecí, aprendí más y no tuve tiempo de visitar a mi abuela tan a menudo como antes. Eso fue hasta el Año Nuevo chino, cuando nuestra familia fue. Mi hermana menor ya estaba en la escuela y sus notas eran excelentes. Por lo que recuerdo, sus notas siempre eran mejores que las mías. Durante el Año Nuevo lunar, su padre me dio el dinero del Año Nuevo lunar y algo de dinero para que la llevara a comprar comida. Como de costumbre, la llevé al supermercado. Fue un paseo corto, y por el camino, de vez en cuando oía el sonido de los fuegos artificiales. Le compré algo de comida y 2 fuegos artificiales portátiles. Le di uno y, de camino, jugamos juntos junto al estanque. Me preguntó cuánto me había dado su padre, incluyendo el dinero del Año Nuevo lunar. No lo conté, pero tras pensarlo un momento, dije que unos 60 o 70. Estaba celosa y me preguntaba por qué siempre aceptaba el dinero de su padre. Ni siquiera sabía cuánto me había dado su padre, cuando debería haber sido suyo. Los niños tienen un orgullo muy fuerte, sobre todo los de familias pobres. De repente, el dinero se convirtió en una culpa, una carga. Recuerdo claramente que los fuegos artificiales ardían en mi mano, y los apreté con fuerza, sin decir palabra. Después de eso, dejé de estar cerca de ella deliberadamente. Sinceramente, no sabía cuánto la envidiaba en aquel entonces. Todos los días, al despertar, su madre la besaba. Eso era algo que yo nunca había experimentado, mi madre nunca lo hacía. Le regaló un pastel de crema para su cumpleaños, con preciosos dibujos, fruta y velas. Yo nunca había probado un pastel así. En el mejor de los casos,
Mi madre me compraba un pastel cuadrado de huevos sin crema, dibujos ni velas. Ni siquiera sabía que se podían pedir deseos en el cumpleaños. Lo entiendo un poco. Sus padres siempre le confiscaban el dinero de Año Nuevo. Puede que solo estuviera molesta, pero a mí me dolía de verdad. Más tarde, cuando jugaba con ella, notó que algo me pasaba y me preguntó qué me pasaba y por qué no le hablaba. Le dije que no era nada, y con el tiempo se acostumbró. Ya no quería dormir con ella y dejé de ir a casa de mi abuela. A veces, mi tía me decía que Lucía me extrañaba y quería que fuera a jugar con ella. Siempre ponía excusas, decía que no tenía tiempo, que tenía demasiada tarea o que tenía que estudiar. O, si accedía, solo iba una vez por necesidad y nunca me quedaba a dormir. Una vez, vino a verme en persona. Íbamos al mismo colegio. Un viernes, vino a verme y me pidió que fuera a su casa a jugar con ella. Acepté, y ella estaba tan feliz como una niña, riendo y jugando con sus compañeros por el camino, diciendo con orgullo que yo era su hermana. Le respondí cortésmente con una sonrisa. Después de que se separara de sus compañeros y estaba a punto de llegar a su casa, una amiga cercana nos vio a mi hermana y a mí. Ella también conocía a mi hermana y me invitó a quedarme en su casa. Estaba muy entusiasmada. Sofía, ven a mi casa. Te cuento que mi mamá cocina comida deliciosa. Nunca has estado en mi casa, y acabo de darme cuenta de que la casa de tu hermana está muy cerca de la mía. ¿En serio? Nunca he pasado la noche en casa de nadie, y me apetece mucho. Pues ven. Mis padres son muy amables, de verdad. Ven, ven. Pero mis padres aún no lo saben. Necesito llamarlos. No hay problema. Tengo teléfono en casa. Ignoré a mi hermana deliberadamente y luego dije, pero le prometí a mi hermana que iría a su casa. ¿Cuál es el problema? Has estado en su casa tantas veces. No será para tanto si vienes a la mía esta vez. A Lucía no le importará, ¿verdad, Lucía?, dijo mi compañera con naturalidad. Vi con mis propios ojos la expresión perdida en el rostro de mi hermana. En ese momento, me sentí un poco culpable. La miré de espaldas mientras regresaba sola, y se me encogió el corazón. Capítulo 3. Después de eso, nunca más me invitó a su casa. Asistimos a diferentes escuelas secundarias, y nuestros estudios se volvieron cada vez más intensos. A veces, recordaba la expresión perdida y la figura solitaria de mi hermana ese día, y una punzada de culpa me invadía el corazón, pero rápidamente la apartaba de mi mente. En la secundaria, me enamoré de alguien, un chico de sonrisa radiante, personalidad alegre y fama de ser el niño travieso de la clase. En mi adolescencia, la edad del primer amor, estuve enamorada en secreto de él. Lamentablemente, no duró mucho, la persona de la que estaba enamorada en secreto pronto anunció su relación con otra persona. Por suerte, los amores jóvenes se desvanecen rápidamente, y como no estábamos en la misma escuela, mis malas calificaciones me obligaron a repetir un año y terminar en una escuela diferente, lo que puso fin a mi enamoramiento. Lo que no esperaba era que este descenso me llevara al mismo instituto que mi prima, donde mi vida cambiaría radicalmente. En clase, conocí a mi compañera de juegos de la infancia, Tan Swan. Era una belleza, tanto en apariencia como en figura, salvo por su tez bronceada. Mucha gente desaprueba a las chicas con esa tez, pero a mí me encantaba porque no les daba la impresión de ser frágiles. Me reconoció en cuanto me vio y me miró fijamente un buen rato, y yo la miré fijamente un buen rato, y luego nos sentamos juntas en perfecta sintonía. No hablamos mucho, pero ambas percibíamos la alegría de la otra. Me dijo que se había mudado y que pensaba volver para despedirse, pero varias cosas le impidieron volver. Me echaba muchísimo de menos, y yo le dije que yo también le echaba de menos. Naturalmente nos hicimos mejores amigas. Era una estudiante excelente, siempre estaba entre las 3 mejores del curso. Todos los profesores la querían mucho y me ayudó mucho con los estudios. Si no nos asignaban la misma mesa durante la asignación mensual de asientos, les pedía a los profesores que nos instalaran, y los profesores eran muy serviciales. Más tarde, nos hicimos compañeras de piso y a menudo nos veían juntas. Durante el segundo semestre de mi último año de secundaria, hicimos el examen de nivel. Me preguntó si quería estudiar artes o ciencias. Dije artes, ya que se me daba fatal en ciencias. Entonces sugirió que también podría elegir artes. Pensé que era un poco ridículo. ¿Cómo podía seguir mi ejemplo tan a la ligera? Le dije en serio que esto importaba para sus futuras calificaciones en el examen de admisión a la universidad.
Dijo que sabía que era una decisión que no había tomado a la ligera, que se lo tomaba en serio. Al ver su insistencia, no tuve más remedio que respetarla. El día de la selección de asignaturas, mi prima, con quien hacía tiempo que no hablaba, vino a verme. Mis compañeros me habían hablado de una chica guapa que me buscaba. Mi primer pensamiento fue Lucía. Cuando salí del aula, efectivamente era ella. Parecía un poco nerviosa en cuanto me vio. Se paró junto a la reja de la puerta trasera de nuestro aula y dijo, «Hermana». ¿Qué pasa? ¿Pasa algo?, pregunté preocupada. «Hermana, hace tanto tiempo que no vienes a verme», dijo Lucía, un poco ofendida. Esta frase me cayó como una bola de algodón. Me sentí culpable, pero intenté argumentar, ¿no iba yo todos los días festivos de Año Nuevo? Apretó las manos, un poco molesta. Eso no cuenta. O sea, nunca viniste a verme al colegio. Ay, no me gusta mucho ir a clases ajenas, respondí, sintiéndome un poco culpable. Lo sé. A ti tampoco te gustaba ir al segundo piso de mi casa cuando eras pequeña. Sí. Hermana, ¿vas a elegir arte o ciencias? Me soltó la mano, apoyándola en la valla, mirando el edificio de la escuela. Artes. Yo también puse la mano en la valla, observando a la multitud que bajaba y bajaba, algunos jugando al baloncesto, otros yendo al comedor. Artes es bueno. No se me dan bien las ciencias, así que también quiero elegir artes. Recuerdo que eras igual de bueno en ambas. La miré. Tenía rasgos delicados y piel clara. A la luz del sol, incluso se le veían los pelos finos de la cara. Agitó la mano. No, se me dan mejor las humanidades. De acuerdo. Charlamos un rato más. Tan Xuan, al notar que llevaba tanto tiempo sin llegar, salió a buscarme. Al ver a Lucía, me dijo educadamente, «Sofía, ¿quién es esta chica tan guapa?» «Es muy guapa». «¿Me la puedes presentar?» «Mi prima», respondí con una sonrisa. «Sí, mi hermana». «Hola, prima. Soy Tan Xuan, el amor de la infancia de tu hermana». Tan Xuan me extendió la mano y se presentó. «¿Qué demonios es amor de la infancia?» «No se usa para describir a niños y niñas», repliqué inconscientemente. Amor de la infancia, es lo mismo. Tan Xuan me dio un codazo en el brazo, intentando confundirlos. La miré con impotencia y no dije nada. Lucía miró a Tan Xuan, luego a mí, pero dudó en extender la mano. La mano de Tan Xuan se quedó congelada en el aire. Al ver que Lucía no respondía, me miró confundida. Fruncí el ceño, y finalmente me estrechó la mano. Sin decir palabra, se fue. Después de que Lucía se fuera, Tan Xuan me tomó del brazo y preguntó con curiosidad, «¿Qué le pasa a tu prima?» Negué con la cabeza, «No lo sé». Entonces Tan Xuan exclamó, «Pero tu prima es tan hermosa». No esperaba que tuvieras una hermana tan hermosa. ¿Por qué no te había oído hablar de ella? No quería hablar del tema, no hay mucho que decir. Bueno, ya casi es hora de clase. Prepárate. Tan Xuan frunció los labios y abrió su libro de texto. El tiempo pasó rápido, y llegó la hora del examen de colocación después de la selección de asignaturas. Sin duda, Tan Xuan había sido asignada a la clase clave, primero. Apenas logré entrar al final de la clase clave. También entró otra persona, mi hermana Lucía. Siempre había tenido buenas notas. Como no estábamos en la misma clase durante nuestro primer año de preparatoria, no había un sistema de clases flexible. Era natural que ahora estuviera en la misma clase. Todos los profesores fueron reemplazados, y el ambiente se volvió más serio y tenso. Los asientos dobles que solíamos tener fueron reemplazados por asientos individuales. Debido a mis notas, me asignaron al fondo del aula. Lucía se sentó en el asiento del medio, arriba a mi derecha, y Tan Xuan se movió a la primera fila. Lucía no charlaba ni pasaba tiempo conmigo tan a menudo como imaginaba. Solo me hablaba de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo pasaba tiempo conmigo. Como era guapa y querida, la gente, tanto dentro como fuera de clase, siempre quería estar con ella. Todos los que la conocían sabían que yo era su prima. Debido a esta relación, a veces compañeros desconocidos me pedían que me pasara cartas de amor o comida. Sentía que Lucía era demasiado joven para enamorarse demasiado pronto, así que accedí verbalmente a sus peticiones. Pero luego tiré las cartas de amor. Un poco preocupada por quedar expuesta,
las rompí y las tiré a un cubo de basura en un rincón. En cuanto a la comida, se la di a Lucía, diciéndole que me la había dado otra persona. Después de un tiempo, esos chicos me preguntaban cómo estaba, y yo se lo contaba con pesar. Lucía decía que aún era joven y que aún no quería una relación. Se sintió preocupada y arrepentida por su cariño, y me pidió que me disculpara y esperara que no volviera a suceder. Incluso preparé una respuesta oficial estándar, pero algunos chicos se negaron a rendirse e incluso fueron personalmente a ver a Lucía para disculparse y decirle que les gustaba. Fue completamente diferente a lo que esperaba. Pensé que eran muy descarados. Pero también había chicos educados que, cuando se arrepentían, dejaban de molestarla o le ofrecían algo delicioso como disculpa. Siento cierto aprecio por este tipo de chicos, pero dejando de lado la admiración, mi hermana aún es joven y no puede permitirse el lujo de considerar esas cosas. Capítulo 4. Mi hermana menor viajaba a la escuela desde pequeña. Su personalidad le dificultaba vivir con otros, así que su familia le alquiló una casa cerca de la escuela y su madre vivió con ella. Todo iba bien, pero en el segundo semestre de mi segundo año, la fábrica de mi tío tuvo problemas y él tuvo que irse de la ciudad por unos meses. Mis abuelos eran mayores y no había nadie que los cuidara en casa, así que mi tía tuvo que regresar. Originalmente había planeado que Lucía fuera a un internado, pero Lucía no estaba de acuerdo, diciendo que no se acostumbraba. El primer día de internado, casi se pelea con alguien. Su madre no tuvo más remedio que pensar en mí. Lo habló con la mía y me pidió que cuidara de su hija, pagando tanto los gastos de manutención como el alojamiento. Mi madre era amable y tranquila, y visitaba a mis abuelos con frecuencia. Sabiendo que la familia de mi tía lo estaba pasando mal, aceptó sin pedir nada a cambio. Así que, en el segundo semestre de mi segundo año, me mudé con Lucía y fui a un internado. Había oído que los desplazamientos eran bastante agradables. Hacía tiempo que estaba harta del tiempo libre limitado y la intensa gestión del tiempo de la universidad. Pero nunca imaginé que vivir aquí no sería mucho mejor que vivir en el campus. Durante mi tiempo aquí, descubrí que Lucía era una completa idiota. No sabía lavar la ropa, cocinar, limpiar ni siquiera lavarse los pies. Es una niña tan limpia. ¿Por qué no se lavaba los pies? Siempre tenía que insistirle para que se los lavara antes de hacerlo. Sentía que había criado a una hija antes de tener edad para casarme. Todas las mañanas, después de terminar de cocinar, lo primero que hacía era despertarla. Era una dormilona. Cada vez que la jalaba, se movía sin siquiera abrir los ojos. La sacaba de la cama a rastras y la obligaba a sentarse, solo para que se cayera sobre mí y siguiera durmiendo como una tonta. Estaba tan preocupada por ella. Cuando me enojaba, le decía que nunca se casaría, pero no le importaba en absoluto. Si no podía casarse, pues no podía casarse. Sin palabras. Por suerte, tenía miedo de que me enojara mucho. A veces, cuando me oía cambiar de tono, ponía una sonrisa tonta y aduladora y bajaba obedientemente. Era una completa payasa, apenas adorable, ¿verdad? Después de que Tam Swan descubriera que era estudiante externa, vino a verme aún más a menudo que antes. Me preguntaba si había pasado algo interesante afuera, se ofreció a ayudarme con los deberes y me preguntaba si podía seguir con mis estudios. La escuela externa no era como vivir en el campus, ponía a prueba mi autodisciplina. Me preguntó si podía adaptarme. Me conmovió muchísimo. Nunca imaginé que, además de mis padres, había gente en el mundo que se preocupaba tanto por mí. Lucía, al verlo a menudo que estábamos juntas, se dejó llevar tanto que me dijo varias veces en privado que no le gustaba Tam Swan y me pidió que no saliera con ella. Cuando le preguntaba por qué, hablaba mal de ella, diciendo que era una maquinadora, etc. No me gustaba su comportamiento. Conocía a Tam Swan desde la infancia. Era una chica muy sencilla. No percibí ninguna intriga en ella, pero sin duda era muy inteligente. Al ver que no la escuchaba, Lucía se enfurruñó y se negó a hablar conmigo. Yo también era demasiado perezoso para prestarle atención. Ya estaba harto de ella en casa y me alegraba estar solo. Más tarde, no se cansaba de mí, así que dejó de hablar. Pero, abierta y disimuladamente, abría brecha entre nosotros. Por ejemplo, cuando Tam Swan y yo charlábamos alegremente, se acercaba y preguntaba de qué hablábamos. O cuando cenábamos juntos, nos veía y traía a sus amigos a sentarse. O, en vacaciones, cuando pasábamos el rato en la calle, llamaba para preguntarme dónde estaba y decía que también quería ir. Poco a poco,
nuestro viaje de 2 personas se convirtió en un trío. Me pareció bien, ayudó a suavizar las cosas, así que no le di demasiada importancia. Hasta que un día, la escuela estaba cerrada por las vacaciones del Festival del Bote del Dragón, y el último día era el 18º cumpleaños de Tam Swan. Invitó a todos a un karaoke, incluyéndome a mí. Fui y le regalé un marcapáginas muy delicado, de estilo antiguo. Estaba diseñado con un estilo antiguo. Sabía que le encantaba leer y las cosas antiguas, así que elegí este. Abrió mi regalo en cuanto llegó y dijo que le encantaba, que era el regalo más satisfactorio que había recibido en su vida. Yo también estaba muy contenta. Todos se lo pasaron genial en la fiesta de cumpleaños. Tenían la cara llena de pastel. El ambiente era genial. Cantamos y bailamos juntos, jugamos a verdad o reto y luego fuimos a cantar a la casa de al lado. Nadie nos conocía, pero sabiendo que era después de la celebración del cumpleaños, los más valientes también vinieron a jugar. Suelo ser fría con la gente que no conozco, así que no me comporté como ellos. Simplemente tomaba un sorbo de mi bebida de vez en cuando y los observaba con una sonrisa. Después de la fiesta de cumpleaños, ya eran las 7 p.m. Así que no podíamos trasnochar. Teníamos estudio nocturno después de las vacaciones, y los estudiantes que habían venido a celebrar el cumpleaños se fueron poco a poco. Al final, solo quedamos Tam Swan y yo. Tam Swan había bebido mucho, su piel bronceada estaba enrojecida. Fui a ayudarla a pagar, pero me dijo que no estaba borracha. Al ver que estaba consciente y caminaba sin tambalearse, la dejé ir. Pero seguía un poco preocupada porque llevaba tacones altos y temía que se torciera algo. Después de pagar la cuenta y salir del karaoke, ya era de noche. Los estudiantes internos tuvieron que apresurarse a sus clases de autoaprendizaje vespertino. Sin duda, la sancionarían por ir a la escuela oliendo a alcohol, y tendría que escribir una autocrítica. La agarré del brazo y la reprendí. ¿Por qué bebiste tanto? ¿Cómo se supone que vas a la escuela así? He pedido permiso, dijo lentamente. No me extraña. Deja que te lleve a casa. ¿Dónde está tu casa? La vi encorvada, aparentemente agotada, y mi mano no pudo evitar sostenerla. No se negó, apoyando su peso en la mía. Mis manos no podían soportar todo su peso, así que solo pude sujetar su mano izquierda con una y su brazo derecho con la otra, dejándola apoyarse en mí. ¿Estás mareada? Te dije que bebieras mucho. La abracé y paré un taxi. Un poco. Sonrió y me miró. Casualmente, yo estaba mirando hacia abajo, y estábamos tan cerca que podía oler claramente el aroma a alcohol y rosas en su cuerpo. Me quedé paralizado un momento, luego levanté rápidamente la cabeza para mirar el coche, sintiéndome un poco avergonzado. Su casa estaba en un complejo residencial, no muy lejos de la escuela. El trayecto duró unos 20 minutos. Seguí sus indicaciones y entré al complejo. A mitad de la clase, preocupado de que su familia la regañara, bajé el ritmo y pregunté, ¿está bien que tu familia te vea así? No, no están en casa. No dije nada más y la acompañé a casa. No tenía intención de entrar y estaba a punto de irme, pero me retuvo, diciendo que quería enseñarme su habitación. Esto despertó mi interés. Con sus excelentes notas, tenía curiosidad por saber cómo era su habitación. Esperaba que fuera como en la tele, donde los buenos estudiantes tienen una pared de honores, llena de sus premios o certificados. Pero su habitación no tenía nada de eso. Era sencilla, con mesitas de noche negras, un escritorio negro, una cama grande y blanca y cortinas blancas. Tenía un aire serio, minimalista, de oficina, que encajaba con su temperamento, aunque un poco formal. Me contó mucho, contando que sus padres estaban fuera de casa todo el año, trabajando fuera, y que ni siquiera podían venir para su cumpleaños. Este lugar no era su verdadero hogar, sino un lugar que compró para estudiar con más facilidad. Cuando me contó sus tristes recuerdos, me abrazó con lágrimas en los ojos. No supe cómo consolarla, así que le di unas palmaditas en la espalda. Cuando se sintió mejor, me soltó. Luego habló de nuestra infancia. Se rió y bromeó conmigo por lo mala que era, siempre engañándola para que se pusiera falda, y luego yo era la doctora y ella la paciente. Me dio un poco de vergüenza y no supe qué decir. Simplemente me reí, jaja, de verdad, no recuerdo nada. La verdad es que lo recuerdo todo. De pequeña era un poco tonta. Entonces se giró frente a mí, sujetándose la falda y preguntándome si era guapa. Sí, dije con sinceridad.
Hoy también me puse falda. Me miró tímidamente, con la cara roja. Tragué saliva y me acurruqué contra la pared, con el corazón latiéndome desbocado. No entendía a qué se refería, pero parecía que lo entendía. Al ver que no reaccionaba, dio un paso adelante, me agarró del brazo y acercó su rostro cada vez más al mío. La miré con nerviosismo, luego hizo una pausa y susurró, ¿está bien? Su voz era agradable, un poco más grave de lo habitual, con un tono algo seductor. Antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. Volví a la realidad, la aparté, me disculpé y contesté. Era Lucía. Hermana, ¿dónde estás? Ya son las 8, ¿por qué no has vuelto todavía? La voz de Lucía sonó con desaprobación. Vuelvo enseguida, dije, aún dándome cuenta de lo ronca que se me había vuelto. ¿Qué te pasa? ¿Estás resfriada?, preguntó Lucía preocupada. No, todavía no. Colgué rápidamente, mirando a Tang Xuan con timidez. Tang Xuan ya se había recuperado y preguntó, ¿tu hermana? Sí. ¿Qué complejo de hermana?, se quejó Tang Xuan. Sonreí y huí. Capítulo 5. Solo entonces me di cuenta de que los sentimientos de Tang Xuan por mí eran diferentes. Regresé a mi apartamento de alquiler como un alma en pena. Me lavé aturdida. No podía oír lo que decía Lucía y murmuraba entre dientes, con la mente hecha un lío. ¿Cuándo empezó esto? ¿A las chicas les gustan las chicas? ¿Cómo era posible? Tumbada en la cama, mi mente llena del aroma a rosas de Tang Xuan y las palabras «está bien» en mi oído. Me sentí poseída, una sensación que nunca antes había experimentado. Pero por dentro, una voz seguía diciendo, no es suficiente, no es suficiente. Quiero más. Esto es lo que se llama deseo. Pensé en el chico que me había cautivado en la secundaria. Su luz, su sonrisa, parecían tan lejanos. También recordé la cercanía de Tang Xuan, su fragancia corporal. Dos sensaciones completamente diferentes. Una era puro gusto por su atractivo, mientras que la otra era el deseo de poseerlo y revelarlo. Por primera vez en mi vida, cuestioné mi propia sexualidad. ¿De verdad me gustan las chicas? ¿O era solo que estaba borracho y, en ese ambiente, me perdí instintivamente? Es tan confuso, tan confuso. ¿Cómo debería enfrentar la mañana? ¿Hacer como si nada? Eso es ser honesto, ¿no? ¿Cómo podría fingir que no pasó nada? Ella estaba sobria entonces. No sé cuánto tiempo me quedé dormido. Lucía me despertó esa mañana. Mi clase era a las 8 y ya eran más de las 7. El trayecto a la escuela me tomaría otros 10 minutos, sin tiempo para cocinar. Me preocupaba que tuviera hambre, así que me levanté rápidamente y la llevé a comprar el desayuno. Hermana, ¿qué te pasa? ¿No has estado en tu salsa desde que regresaste ayer?, me preguntó Lucía mientras comía panqueques de boniato. Le di un mordisco al palito de masa frito sin apetito y le tomé la mano mientras cruzábamos la calle. Nada, la clase está a punto de empezar. Caminemos más rápido. Lucía era guapa y popular, y Tang Xuan tenía buenas notas, era guapo y tenía muchos amigos, así que se encontraban. Lucía había oído por otros que ayer era el cumpleaños de Tang Xuan. Alguien le había preguntado si quería ir, pero se negó. Ahora, al verme así, pensó inmediatamente en Tang Xuan. Masticó el último bocado de su panqueque de boniato y me preguntó qué había pasado en la fiesta de cumpleaños, y si era por Tang Xuan. Le solté la mano, después de terminar de desayunar, y le di el último mordisco al palito de masa frito. No le des tantas vueltas, niño. Solo eres un niño. Solo me llevas unos meses, dijo sin estar convencida. Un par de meses mayor significa que soy mayor que tú, eres menor de edad, dije con deliberado desdén. Ja. Ser adulta es genial. Seré adulta en un mes. Entonces espera a que seas adulta antes de hablar. No. Quiero oírlo ahora. Ya quisieras. No me lo digas. No. Quiero oírlo, hermanita. Intentó agarrarme del brazo con coquetería, pero me aparté rápidamente. Incapaz de agarrarla, lo intentó de nuevo. La incité a que me persiguiera, y lo hizo. Una mañana de verano en la carretera, el sol brillaba perezosamente sobre nosotras y el aire se llenó de nuestras risas. Durante varios días, Tang Xuan no vino a verme, y me sentí algo aliviada. Desde entonces, mi forma de mirar a Tang Xuan cambió.
Recordé cada pequeño detalle de nuestro pasado, e incluso los actos íntimos más normales entre chicas me llenaban de vergüenza. No podía mirarla a la cara. Sentía que mis pensamientos eran sucios, como los de un pecador, aunque solo estuviera diciendo tonterías estando borracha. Más tarde, volvió a verme, y ambas nos sentimos un poco incómodas. Para calmar el ambiente, omití deliberadamente el incidente del cumpleaños, y ella guardó silencio tácitamente. Con el paso del tiempo, parecíamos haber vuelto a ser como antes, aunque todavía sentía un nudo en el estómago. Cada vez que me tocaba, la evitaba sutilmente. No fue hasta el cumpleaños de Lucía que el papel de la ventana, ya de por sí inestable, finalmente se rompió. Tang Xuan vino a verme, diciendo que quería celebrar el cumpleaños de Lucía. Lucía no estaba en casa en ese momento, estaba descansando en mi habitación y se cayó accidentalmente. Fui a ayudarla, y como la cama estaba justo a su lado, me empujó y cayó encima de mí. Su cabello me azotaba la cara, y el inconfundible aroma a rosas me inundó la nariz. La miré fijamente, un poco aturdida. No se levantó, sus ojos abiertamente apasionados y cariñosos. No pude soportar esa mirada extraña y opresiva, e intenté apartarla, pero ella me apartó, con una voz suave y casi hechizante. «¿Te gusto, verdad?» No respondí. La vi acercarse y no pude evitar esperar más. «Veo que no te molesta en absoluto mi tacto, y lo has estado evitando». «¿Por qué? ¿Será porque ambas somos chicas?» No sabía cómo responderle. La pregunta era real, pero no le estaba dando vueltas. Estaba más preocupada por la lucha entre el deseo y yo misma. «¿O es por Lucía?» Continuó, acariciando mis cejas, la punta de la nariz y la mejilla. El corazón me dio un vuelco y agarré su mano, que me acariciaba la cara. «Detengámonos aquí», dije. Hizo una pausa, observando mi expresión fría y distante. El calor de sus ojos se desvaneció visiblemente. Tras una larga pausa, dijo, «Entiendo». Se levantó de mí, al instante siguiente, Lucía regresó. Incapaz de levantarse, cayó sobre mí. Y así, Lucía la vio tumbada en la cama conmigo, encima de mí. Por el ángulo, malinterpretó nuestro beso. Oí a Lucía gritar mientras me preguntaba a gritos qué hacíamos. Entré en pánico y aparté rápidamente a Tang Xuan, intentando explicarle. Pero por mucho que lo intentara, no me escuchaba. Se tapó los oídos y se alejó de mí, dominada por la ira. Tang Xuan también se dedicó a explicar, pero Lucía hizo como si no hubiera oído nada. Sus ojos se enrojecieron mientras la llamaba perra, asquerosa y desvergonzada, y sus palabras se volvían cada vez más duras. Se puso cada vez más nerviosa, agarrando el pelo de Tang Xuan e intentando golpearla. Rápidamente le separé los dedos, la aparté y protegí a Tang Xuan tras mí. Nunca había visto a Lucía así. Se veía tan brutal y feroz, con modales completamente desastrosos. «Basta. Discúlpate». Se me acabó la paciencia y estaba furioso. Era la primera vez que la trataba así. En cuanto terminé, supe que había sido demasiado duro. «Eres mala conmigo. Nunca antes lo has sido, y ahora lo eres por ella». «¿Por qué? ¿Por qué debería disculparme? ¿No crees que deberías disculparte conmigo? Esta es mi casa, y cometiste cosas tan descaradas en mi casa. ¿No deberías disculparte? Que una mujer guste de otra mujer, no es asqueroso. Fuera de aquí». «Fuera», rugió Lucía. Era la primera vez que la veía así, y una sensación de impotencia y frustración me invadió. Al ver que no me movía, nos empujó y cerró la puerta. Un momento después, abrió la puerta de nuevo y tiró el bolso de Tang Xuan. El bolso de Tang Xuan rodó al suelo, cubierto de polvo. Tang Xuan parecía asustada, sollozando suavemente. Le arreglé el pelo en silencio, recogí su bolso del suelo, le di unas palmaditas y se lo di. «No vuelvas a hacer esto. No quiero que dejemos de ser amigas». Tang Xuan dejó de llorar, un poco sorprendida. Entonces, comprensiva y tranquila, me miró, negó con la cabeza y sonrió con autodesprecio. «¿Crees que podemos seguir siendo amigas?» No pude responderle. Sabía que era imposible, pero no quería perder el círculo que mi amiga había creado para mí. «Sofía, ojalá no fueras tan lista». Bajó la cabeza, secándose las lágrimas que volvían a desbordarse, pero esta vez eran reales. De repente sentí una punzada de dolor. «Lo siento. Encontrarás a alguien que te quiera en el futuro».
Qué cruel. Intentó calmarse y sonrió con algo de tristeza. Eres demasiado lúcido en cuanto a las relaciones. No eres mejor que yo. Lo siento. No te molestaré más. La vi desaparecer por la esquina del pasillo. Sabía que había perdido a mi mejor amiga para siempre. Capítulo 6. Después de que Tam Swan se fuera, me sentí profundamente deprimido. Bajé las escaleras y vagué sin rumbo. Sabía que nunca volvería a verme. Había perdido a mi mejor amiga y no había forma de quedármela. No tenía otra salida para mis sentimientos, así que solo pude caminar hasta que se me entumecieron las piernas y me sentí exhausto. Lucía me ignoró. Cuando regresé, la puerta seguía cerrada. Llamé varias veces, pero nadie respondió. Sabía que estaba dentro. Oí un crujido, como de ollas y sartenes frotándose. Estaba inmerso en la tristeza, pero no pude evitar sonreír y suspirar. Esta cosita debía de tener hambre. Me levanté y salí a comprar pan, luego me senté afuera esperando a que abriera la puerta. El tiempo pasaba minuto a minuto. El cielo brillante se volvió pálido, luego se atenuó gradualmente y finalmente se volvió completamente negro. La luz del sensor en el pasillo se encendió y apagó, una y otra vez, y finalmente se apagó. Sentí un poco de sueño y me quedé dormida un momento, hundiendo la cabeza entre los brazos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera y me desperté sobresaltada. Lucía no había salido. Entré con dolor de espalda. Lucía solo me mostró su espalda mientras se dirigía al dormitorio, dando un portazo. Todavía estaba enfadada. Traje el pan y lo puse en la mesa del salón. Llamé a su puerta y le dije, compré pan. Recuerda comer un poco. Sabía que no querría salir, así que no la obligué. Cuando me desperté por la mañana, el pan en la mesa seguía intacto. Preocupado, llamé a su puerta. Nadie respondió, así que entré a buscarla. La colcha estaba bien doblada y las sábanas estiradas. ¿Se fue tan temprano? Me preocupaba que tuviera hambre, así que llevé 2 hogazas de pan a la escuela. Entré al aula y la vi sentada estudiando. Después de clase, le di un poco de pan y le pregunté, ¿has desayunado? Fingió no darse cuenta y me ignoró, así que puse el pan en su escritorio y le dije, si no lo has hecho, come algo. No te mueras de hambre. Simplemente tiró el pan al suelo. Estaba furioso. Desde pequeño sabía lo difícil que es conseguir comida y no soportaba este desperdicio. Recogí el pan del suelo y dije, cómelo o no. Me miró fijamente, sin palabras, con la cabeza gacha obstinadamente mientras escribía. No esperaba que dejara de comer. Nunca me decía una palabra al llegar a casa. Salía temprano todos los días y volvía corriendo después de la escuela, evitándome deliberadamente y esperándome. No tuve más remedio que pedirles a sus amigos que le trajeran algo de comer y vigilar cada uno de sus movimientos, pero no funcionó. Estaba preocupado por ella y la observaba en silencio. Durante la clase de educación física, estaba bien, pero de repente algo le pasó. Sus pasos se volvieron inestables y cayó al suelo. Estaba aterrorizado y corrí a recogerla. Se sentía tan ligera y yo estaba tan triste. Nunca antes me había sentido tan triste, ni el corazón me apretaba. La llevé rápidamente a la enfermería. El médico le examinó y le puso una vía. Me sorprendió que una estudiante pudiera estar tan agotada y hambrienta. Le dije al médico que era su hermana, y me regañó, diciendo que no podía cuidar de nadie. Me sentí tan culpable que me quedé sin palabras. Cuando Lucía despertó, le toqué la frente sudorosa. Volteó la cabeza, me apartó la mano y se negó a mirarme. No te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Me senté junto a su cama, sosteniendo unas gachas de avena, con voz suplicante. Ella seguía ignorándome. Come algo. Tu cuerpo es tuyo. ¿Y si te enojas? ¿Cómo le voy a explicar esto a tu madre? Intenté consolarla, ofreciéndole las gachas. Ella seguía ignorándome. Lucía, no te enojes. Si me odias, te prometo que volveré mañana y no te haré sentir mal nunca más, ¿de acuerdo? Lo siento, de verdad. Come algo, ¿de acuerdo? Me equivoqué, Lucía. Pórtate bien y come algo, ¿vale? Me sentí fatal, como una niña que hubiera hecho algo mal, pero aún así intenté convencerla de que comiera. Lucía se incorporó de repente, me arrebató las gachas de la mano, se las bebió de un trago,
se limpió la boca y me miró fijamente. Al verla terminarlas, me levanté felizmente. Mi tristeza y preocupación se habían desvanecido por completo. ¿Estás bien?, pregunté preocupado, agarrándola del brazo. Me apartó la mano de un manotazo, mirándome con furia. Sabía que seguía enfadada por lo ocurrido ese día, así que le expliqué rápidamente que había sido un malentendido. Tam Swan y yo no teníamos nada que ver. Me había caído accidentalmente en la cama, y ella entró y me malinterpretó. Lucía permaneció en silencio, sin dejar de mirarme con ferocidad. Al verla, me sentí culpable y seguí disculpándome. Lo siento, Lucía. Me equivoqué. Por favor, no te enojes más conmigo, ¿de acuerdo? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de dolor mientras me miraba con furia. Tenía los ojos rojos y grandes lágrimas calientes caían de las comisuras. Le acaricié la cara con dolor, secándole las lágrimas frenéticamente, murmurando para mí, me equivoqué. Lucía rompió a llorar de repente, sus sollozos se hicieron cada vez más fuertes. Temía que alguien la oyera y la viera así que le sujeté la cabeza y la tranquilicé, diciéndole que dejara de llorar y que todo era culpa mía. Eres mala conmigo, sollozó Lucía, con la cara completamente destrozada. Así que esa era la razón. Por fin lo entendí. Verla llorar así de repente me pareció gracioso. Era como cuando éramos pequeñas, cuando me veía reír y me regañaba, prohibiéndome reír. Vale, no me voy a reír, no me voy a reír. Deja de llorar. Estás llorando como un gatito. Le sequé las lágrimas. Por fin dejó de llorar. La vi sollozar, lo cual era un poco entrañable. Le acaricié la cabeza con cariño, igual que cuando éramos pequeñas. ¿No te parece asquerosa la homosexualidad?, preguntó de repente. Me quedé atónita. Mi mano dejó de acariciarle la cabeza, la retiré e inconscientemente retrocedí 2 pasos. Es asqueroso, ¿verdad?, enfatizó. Sentí como si me estuvieran torturando. Acepté a regañadientes y reprimida, sin querer poner en peligro la reconciliación que por fin habíamos logrado. Por suerte, no lo eres. Ven aquí. Sus ojos brillaron. No sabía qué iba a hacer, así que me acerqué. Acércate. Mis rodillas golpearon la cama y no pude moverme más. Me agarró la corbata, obligándome a agacharme y mirarla. La miré confundido, pero ella me dio un beso disimulado en la mejilla. Pero lo soy, hermana. La miré en shock, sin palabras. Esto es un castigo, hermana. Si me vuelves a hacer enfadar así, no será tan sencillo. Nunca había oído hablar de un castigo así, pero no se trataba de si castigar o no. Sentí que había descubierto un secreto que no podía revelar. Capítulo 7. Estás bromeando. Mi primera reacción fue que Lucía se estaba burlando de mí. Lucía me miró con una sonrisa tonta, sin protestar, jeje. Sentí que se burlaba de mí, tan traviesa, y le di una palmada en la cabeza con rabia, ¡qué tonta! Se estremeció y me resopló. Después del incidente con Tam Swan, estuve deprimida un tiempo. Lucía notó el deterioro de nuestra relación y, alegremente, ocupaba el lugar de Tam Swan todos los días, comiendo y pasando el rato conmigo por el campus. Al verme triste, encontraba maneras de divertirme y hacérsela graciosa. Bajo su influencia, superé rápidamente la tristeza de perder a mi amiga, aunque todavía me sentía un poco triste cada vez que pensaba en ello. Llegaron las vacaciones de verano, y los estudiantes y profesores estaban todos de vacaciones, volviendo a casa uno tras otro. Esta noche es mi última noche en esta casa de alquiler, me voy mañana. Empaqué mis cosas, me duché y me acomodé en la cama. El ajetreo de los estudios por fin había llegado a su fin. Con alegría, saqué mi viejo móvil y llamé a mis padres para avisarles que estaba de vacaciones. Después de charlar un rato con ellos, colgué contento. Me dispuse a apagar las luces e irme a la cama. Poco después de apagarlas, llamaron a la puerta. Abrí y vi a Lucía allí de pie, en pijama, agarrando una almohada. En cuanto me vio abrir, entró corriendo. Hermana, mañana es el día libre y quiero dormir contigo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada. Estaba aburrido, así que solo quería charlar contigo. Hacía siglos que no dormíamos juntos y lo echaba de menos. Ya se había subido a mi cama y había puesto la almohada. Al verla en ese estado, me costó negarme, pero se había lavado los pies. ¿Te lavaste los pies? Y luego subiste,
Pregunté. Sí, dijo, sentándose en la cabecera de la cama. La miré con escepticismo. Entonces huélelo tú. Se agarró los pies y los olió para que los viera. Me reí entre dientes. Te dije que los olieras, y de verdad lo hiciste. ¿Apestan? No, huelen bien, presumió con orgullo. Bueno, acuéstate. Voy a apagar las luces. La habitación se quedó repentinamente a oscuras después de que se apagaran las luces, pero la luz de la luna fuera de la ventana era brillante, una vista única en una noche de verano. Hermana, ¿estás dormida? Oí a Lucía dar vueltas en la cama en mi oído. Sabía que no podía dormir, y yo tampoco. Tal vez era porque estaba un poco emocionada por las vacaciones de mañana. No, respondí. No puedo dormir. Yo tampoco. Entonces hablemos. Sí. No podíamos vernos las caras, y la conversación continuó sin rumbo. Hermana, ¿a qué universidad quieres ir? Recordé que de pequeñas charlábamos cuando no podíamos dormir, haciéndonos preguntas parecidas. ¿Qué queríamos ser en el futuro? ¿Qué tipo de persona nos gustaba? ¿Cuánto dinero queríamos ganar? ¿Qué queríamos hacer con el dinero? Universidad 20, respondí con sinceridad. Es una buena universidad, una de primer nivel con una larga trayectoria y un profesorado competente. Sería útil para mi futuro desarrollo profesional. Incluso había calculado la ubicación. Estaba decidida a entrar en esa universidad. Es una universidad muy difícil de entrar, dijo. Sí, aprobaré el examen, dije con seguridad. Sí. Te creo. Ella también tenía plena confianza en mí, y me alegró mucho oírlo. ¿Y tú?, le pregunté a su vez. No lo sé. No lo he pensado mucho. Tomaré una decisión según mis notas. Sí. Hermana, echo mucho de menos nuestra infancia. ¿Recuerdas aquella pequeña colina de tierra donde jugábamos? Sí, ¿qué pasó? Pregunté. Nada grave. Sigo igual. Solo que de repente me quedé más baja. No realmente más baja. He crecido y hacía mucho que no lo veía. Un día, cuando lo vi, me sentí más baja. La colina de tierra que antes no podíamos subir, de repente pude subirla. En realidad, no era más alta, suspiró. Has crecido, así que, naturalmente, te has vuelto más baja. Sí, el tiempo vuela, suspiró, recordándome mi infancia. Sí. Hablamos mucho de nuestra infancia. Mencionó la vez que acepté ir a su casa, pero me falté a mi palabra y fui a casa de una amiga. Me dijo que llegó a casa y lloró toda la noche, llamándome cruel, mentirosa y alguien que no cumplía su palabra. Dijo que se enojó y nunca más me invitó, y así ha sido desde entonces. Al recordar esto, todavía me sentía un poco culpable, así que confesé, ¿sabes por qué actué así? No lo sé, respondió desconcertada. ¿Recuerdas lo que dijiste un año, durante el Año Nuevo Chino, cuando eras pequeña? Dijiste que siempre le quitaba el dinero a tu padre, que debería haber sido tuyo, conté con calma. Imposible. No dije eso, objetó. Sí, confirmé. Imposible. Debes haberlo recordado mal, negó. Sí, repetí. No. No. No dije eso. Se giró y me miró con el ceño fruncido. Cerré los ojos y guardé silencio, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba. Al ver que no decía nada, pareció un poco molesta. Aunque así fuera, no deberías haber roto tu promesa y haberme dejado sola. Mira, no lo vas a admitir. Sabía que harías esto, así que quería darte una lección, dije con malicia. ¡Ah! Gritó, incorporándose furiosa, sentándose encima de mí y estrangulándome. ¡Qué mala eres! Solo dije una cosa, ¿y me tratas así? ¿Sigues siendo mi hermana? Ah. Me sacudió el cuello. Estaba bien, pero su cabeza estaba a punto de caerse. Agarré el cuello de su pijama y se lo subí hasta el pecho, haciéndola desplomarse. Me di la vuelta y la sujeté, sujetándole las patas a ambos lados de la cabeza. Sonreí y le dije, si sigues temblando, ya no tendrás una hermana. No se trata solo de unas palabras, ¿vale? Si alguien te dijera eso, ¿qué harías? Pero no creo que puedas entender ese sentimiento. Has vivido una vida tranquila desde pequeña, pero hay cosas que no deberías decir, sobre todo a tus seres queridos.
De niña eras muy franca, y esto no era lo único. Solo te estoy dando una lección. No es demasiado, ¿verdad? Después de decir eso, se quedó paralizada. Al ver que no reaccionaba, le solté la mano, le toqué el hombro y le pregunté, ¿qué pasa? Estás celosa de mí, dijo. Me recosté en la cama, con las manos apoyadas en la nuca. No, solo estoy celosa. Estaba celosa de pequeñas. No pretendo ofenderte. No me malinterpretes. Así que me guardas rencor tanto tiempo, manteniéndote alejada de mí durante los últimos 3 años de secundaria. Exageras. No te guardo rencor. Lo superé después de aquella vez que faltaste a tu palabra. Simplemente me mantuve alejada de ti porque ya me he acostumbrado. Lucía se quedó en silencio, dándome la espalda. ¿Estás enfadada?, pregunté con cautela. Te mantienes alejada de mí solo por algo tan trivial. Qué mezquino, murmuró desconcertada. Te dije que no es poca cosa. Si no puedes considerar los sentimientos de los demás, entonces no interactúes con ellos. No me molesté en continuar y le di la espalda. Pensé que había terminado de forma tan amarga. Cerrando los ojos, me dispuse a dormir cuando una mano me abrazó silenciosamente por detrás. La voz de Lucía resonó detrás de mí. Vale, me equivoqué. Mantuviste la distancia conmigo a propósito durante tanto tiempo, así que tienes que compensarlo. Capítulo 8. Hablamos mucho esa noche, y por fin dejé atrás la culpa que sentía hacia ella desde hacía mucho tiempo. Nuestra relación se fortaleció cada vez más. El último año académico fue increíblemente intenso, sin tiempo para divertirnos. Dediqué todo mi tiempo y energía a estudiar, y entré en la universidad de mis sueños. Las notas de Lucía en el Gaokao también fueron bastante buenas, llegando al examen de acceso a la universidad de primer nivel. Sus notas normales eran más altas que las mías, pero sus notas en el Gaokao eran ligeramente inferiores. Le pregunté a qué universidad iba, y me dijo que, por supuesto, conmigo. Me sentí algo aliviado, pero entonces, durante las vacaciones de verano más largas y preciadas después del Gaokao, me confesó sus sentimientos. No me sorprendió. A menudo, percibía sus sentimientos por mí, pero no me atrevía a aceptarlos, y mucho menos a admitirlos. Le decía que solo era una ilusión adolescente sobre mí, y la rechazaba. Tang Xuan tenía razón. Era demasiado lúcido en cuanto a las relaciones. Abandoné la universidad que amaba y, sin que ella lo supiera, elegí otra, menos que perfecta. La dejé atrás una vez más. Creo que debe odiarme, ni siquiera me vio por última vez antes de irse a la universidad. Pero fue la mejor decisión. Éramos hijos únicos, y el amor no lo es todo en la vida. Ambos cargamos con las esperanzas de nuestros padres ancianos y el escrutinio del mundo. No estamos solos. Vivir solo para nosotros mismos escapa a mi control. O tal vez soy demasiado tímido. Que el instituto sea nuestro mejor recuerdo. Adiós, Lucía. Espero que seas feliz para siempre. Ese es mi sincero deseo. Pensé que las cosas se desarrollarían como yo las había planeado, que tendríamos cada vez menos interacciones y que llevaríamos vidas diferentes, pero me equivoqué. Subestimé la terquedad de Lucía. Tras saber que me había ido, se lo confesó todo a todo el mundo. Por mucho que sus padres la golpearan, se negaba a arrepentirse. Se negó a ir a la universidad y se perdió el inicio del semestre. Finalmente, amenazó con suicidarse, obligando a sus padres a acceder. Le prometieron que, mientras no renunciara a su vida, podría hacer lo que quisiera y amar a quien quisiera. Mis padres se apiadaron de ella y me informaron, así que me despedí rápidamente y regresé. La regañé por inmadura. Tras ver su intento de suicidio, la abofeteé varias veces delante de su familia. Soltó el cuchillo y rompió a llorar. En ese momento supe que había perdido, completamente perdido. Había perdido mi cobardía ante el mundo, mi miedo a todas mis preocupaciones. Ella había ganado, lo había ganado todo, me había ganado a mí. La llevé con mis padres y me arrodillé ante ellos, les hice 3 reverencias y luego 3 ante los suyos. Les dije que queríamos estar juntos. Al vernos así, ambos padres nos hablaron mucho. Luego, después de hablar con los demás, dejaron de hablar al ver nuestra firmeza. Mi madre me dio unas palmaditas en la cabeza, con una expresión llena de tristeza y dolor. Me dijo que hiciera lo que quisiera, siempre y cuando no me arrepintiera. Dijo que mi familia era mi escudo eterno y que no tuviera miedo. Mi padre escuchó a mi madre.
Sus padres se mostraron impotentes, pero al final asintieron y aceptaron. Logramos juntarnos. Repitió curso y fue admitida en mi escuela actual. El día que nos conocimos, yo estaba en el campus, con un gran ramo de flores, esperándola. Corrió hacia mí desde la puerta de la escuela, desafiando el viento y el sol. Saltó sobre mí y la abracé fuerte, dándole un beso apasionado y profundo. Fin de la historia. Capítulo 9, extra. Tengo una prima que me quiere mucho. Desde pequeña supe que no es pariente mía, pero seguimos siendo muy unidas. Crecimos juntas y siempre viene a mi casa en vacaciones. De niña, mis padres discutían a menudo. Mi madre y mi abuela tenían una mala relación, y mi padre se puso de su lado. Cuando discutían, se convertían en personas diferentes, extrañas y aterradoras. A veces incluso destrozaban cosas. La más memorable fue cuando se rompió el televisor y amenazaron con matarse. Estaba aterrorizada y me mantenía alejada. Cuando venía mi hermana, me sentía más feliz y segura. Siempre que venía, mis padres dejaban de discutir y se trataban con cortesía. Así que me aferré a ella durante mi infancia. Anhelaba que viniera a mi casa todos los días, deseando que fuera mía. A pesar de esto, no puedo negar que mis padres me querían mucho. Aunque discutieran, su amor por mí era incondicional. Nunca supe que estuvieran planeando el divorcio, e incluso en las discusiones más acaloradas, nunca me lo mencionaron. A medida que crecí, rara vez discutían. Quizás estaban cansados de todos los años, o quizás habían madurado. Todavía discutían de vez en cuando, pero se convirtieron en el tipo de matrimonio que una pareja de ancianos debería ser, y me alegré por ellos. Pero dejaron de discutir, así que ¿por qué mi hermana venía cada vez menos? La extrañaba tanto, así que se lo dije a mi mamá, y ella le dijo a su mamá que le dijera a su mamá que viniera a mi casa. Finalmente vino, pero se fue el mismo día. Era así siempre, no quería dormir en mi casa. ¿Por qué? ¿Habría hecho buenos amigos en la escuela? ¿Se habría olvidado de mí? Así que me tomé un viernes libre y fui a verla, invitándola a quedarse a dormir el fin de semana. Aceptó, y me puse tan feliz. Había pasado tanto tiempo desde que había estado con ella. Estaba tan feliz que, emocionada, les dije a todos, conocidos y desconocidos, que era mi hermana. Pero lo que no esperaba fue que, casi en mi casa, un compañero la secuestrara. Quería estrangular a su compañera de clase hasta la muerte, y estaba tan disgustada que caminé sola a casa y lloré toda la noche. Este incidente siempre ha sido una sombra oscura en mi corazón. Cuando mi madre se enteró, intentó convencerme criticando deliberadamente a mi hermana delante de mí, intentando hacerme sentir mejor. Pero no la dejé. Pensaba que mi hermana era la mejor persona del mundo y no dejaría que nadie dijera eso. Solo quería pasar la noche en casa de una amiga. Estaba bien, solo una noche, y la perdoné. Pero seguía estando un poco preocupada. Esperaba con ansias que mi hermana viniera, pero al mismo tiempo, me resistí, pensando que a menos que me lo pidiera, no la volvería a invitar. Más tarde, fuimos a diferentes escuelas secundarias, y con mis estudios tan ocupados, casi olvidé el incidente. Después de todo, era solo un enfado infantil, y se me pasaría en unos días, así que no estaba realmente enfadada con mi hermana. Más tarde, me enteré de que a mi hermana la habían bajado de categoría por malas notas. Aunque fue un poco cruel, estuve feliz toda la noche. Había pocos institutos en nuestra ciudad, lo que significaba que probablemente estaríamos en la misma escuela y clase. Esto me motivó mucho, así que estudié mucho, decidida a entrar en todas las universidades posibles. En cuanto salieron los resultados, sentí que el destino me había bendecido. Fui al mismo instituto clave que mi hermana, pero por desgracia, no estábamos en la misma clase. Pero no me importó. El tiempo vuela y necesito adaptarme al nuevo entorno. Siempre nos encontraremos en el instituto. El tiempo vuela de verdad. Cuando llegó el momento de que me asignaran una clase, me dio un poco de vergüenza ir con mi hermana. Era la primera vez que la veía en el instituto. Le pregunté si iba a elegir arte o ciencias. Dijo arte. Decidí que quería arte, así que le dije que iría a arte. Me dijo que recordaba que me había ido bien tanto en arte como en ciencias. Me encantó oír eso. Me di cuenta de que mi hermana realmente se preocupaba mucho por mí. Pero mentí y dije que no se me daban bien las ciencias. Entonces, una chica llamada Tang Xuan se acercó y me saludó. La miré y tuve un mal presentimiento.
Era muy guapa, alta, con un bronceado radiante y saludable. Tenía un aire de modelo europea y americana. No me gustaba. Era demasiado atractiva, sobre todo con chicas de mi mismo sexo. Si te gusta, pero si tienes celos, te pones muy celoso. Siempre demuestro lo que tengo. Cuando se presentó y quiso estrecharme la mano, no quise, pero vi a mi hermana fruncir el ceño y, para no molestarla, le di la mano a regañadientes. Después del examen de nivel, ambas entramos en la clase élite. Vi que era muy amiga de ese chico llamado Tan Swan, lo que me molestó mucho. A menudo andaba cerca de mi hermana, esperando que se fijara en mí. Por suerte, mi hermana sí se fijó en mí. Una vez, un chico se me acercó y me confesó su amor. Dijo que lamentaba mucho que su carta me hubiera causado problemas y me preguntó si podía darle una oportunidad y esperarme. Recuerdo que nunca recibí cartas suyas y ni siquiera sabía su nombre. Estaba confundida en ese momento, pero miré a mi hermana desde lejos. Ella lo miraba con resentimiento, y entonces comprendí y lo rechacé cortésmente. Disfruté del cariño oculto que mi hermana me tenía y mi corazón se llenó de alegría. Pensé que era solo un amor fraternal común y corriente, hasta ese día, cuando vi a Tam Swan inmovilizando a mi hermana en la cama. Los vi besándose. De repente, perdí la razón, gritando de dolor, exigiendo saber qué estaban haciendo. No quería oír ninguna explicación. La ataqué, lanzándole insultos, tirándole del pelo e intentando golpearla. Mi hermana me apartó furiosa, más furiosa que yo. Estaba furiosa. Dolor, resentimiento, ira y agravio, todo me invadió, arrastrándome al abismo. Estaba furiosa, los eché a patadas y dejé a mi hermana afuera casi toda la noche. Al día siguiente tenía que estudiar en la escuela, así que finalmente no pude abrir la puerta. Llamó a mi puerta y me dijo que había comprado pan, pidiéndome que comiera. Esto solo profundizó mi dolor. Lloré bajo las sábanas, con el corazón dolorido como si me lo estuvieran destrozando. No comí ni un bocado durante días, evitándola a diario. No era porque las viera besándose, sino porque me di cuenta de que mis sentimientos por mi hermana eran anormales. Quería poseerla por completo, el tipo de posesión donde nadie más, sin importar su género, pudiera tocarla. Pero no podía enfrentarla, no podía enfrentar mis propios sentimientos. No fue hasta que me desmayé en clase de gimnasia y, medio inconsciente, la vi con ansiedad llevarme a la enfermería. En ese momento, por fin lo comprendí. Mi hermana es mía, para siempre. Si no puedo tenerla, nadie más podrá. Más tarde, resolvimos nuestro malentendido. Mi hermana nunca volvió a salir con Tam Swan por mí. La amé en secreto hasta que me gradué del instituto y estudiamos mucho juntas para entrar en la universidad que ella quería. Aprovechando la alegría de entrar en la universidad, le confesé mis sentimientos durante esas hermosas vacaciones de verano. Nunca he sido de los que reprimen sus sentimientos y sabía que me rechazaría. Diría que solo era una adolescente, confundiéndola con una niña. Seguía tratándome como a una niña inmadura. Pero ya no era una niña y sabía exactamente lo que hacía. Durante el tiempo que estuvimos juntas, se lo insinué muchas veces. Mi hermana siempre ha sido muy sensible con las relaciones, y no creía que ignorara por completo mis sentimientos. Sentí que era el momento adecuado, así que me confesé. Después de que mi hermana me rechazara, no me desanimé. Creía que algún día me aceptaría. Pero me abandonó y se fue a otra universidad en secreto, renunciando voluntariamente a todo su esfuerzo, solo para dejarme. Me negué a aceptarlo. Estaba devastada. La odiaba. ¿Por qué me dejó tan cruelmente sin decir una palabra? ¿Acaso creía que tenía que gustarme algo que a ti no te gustaba? Renuncié a la universidad, no era a la que quería ir en primer lugar. Ahora, sin la persona que quería ver, ¿qué significado tenía la universidad para mí? Para vengarme, cuando sus padres vinieron a visitar a unos familiares, les dije a todos que me gustaba. Mis padres me regañaron por ser incompetente e inútil. Vi su total decepción en mí. La forma en que me miraban cambió, como si fuera un monstruo, un extraterrestre. Los golpes caían sobre mí una y otra vez. Me acurruqué en el suelo sin resistirme, lo encontré divertidísimo. Simplemente me enamoré de alguien, y esa persona resultó ser mi hermana. ¿Cómo podía existir de una manera que no debería existir? Los padres de mi hermana no soportaron verme así y detuvieron a mi padre. Aproveché la oportunidad,
corrí a la cocina y me puse un cuchillo en la garganta. Los presioné, diciendo que quería a mi hermana y que no podía vivir sin ella. Accedieron a regañadientes, pero temía que se viera envuelta en un dilema, así que les dije que era mi amorío no correspondido y que no era asunto suyo. El incidente se volvió tan escandaloso que los padres de mi hermana se lo notificaron. Ella regresó corriendo y, al verme, me abofeteó 2 veces delante de todos y me regañó por ser inmadura. Dejé el cuchillo. Nunca me había sentido tan desesperada. Realmente no quería morir. Sabía que mis padres, al verme así, no podrían hacer nada al respecto, así que sin duda estarían de acuerdo. Solo quería recuperarla. Me desplomé en el suelo, llorando, con lágrimas corriendo por mi rostro. De repente, deseé morir. Entonces, me agarró, se arrodilló ante sus padres, hizo 3 reverencias, les dijo que no era filial y que quería estar conmigo. Luego, se arrodilló ante mis padres y hizo 3 reverencias, pidiendo disculpas y que me cuidaría el resto de su vida. Me quedé atónito. Todo pasó tan rápido. La miré sin comprender, luego me arrodillé e hice una reverencia con ella, y luego me levanté de nuevo. Perdí la noción del mundo exterior. Fue como si de repente me hubiera elevado desde las profundidades del abismo hacia las nubes. Cada palabra que decía se convertía en el más hermoso mundo de hadas entre las nubes. Incluso después de que todo terminara, no podía creer que lo que acababa de pasar fuera real. Quería que me abofeteara un par de veces más para ver si me dolía. Se rió y me llamó tonta. Hermana, gracias por amarme. Capítulo 10, extra. Me llamo Tan Xuan. Soy lo que los padres llaman la hija de otros. Tengo excelentes calificaciones, soy guapa y provengo de una familia privilegiada. Todo parece casi perfecto. Soy como una princesa, constantemente envidiada. Pero no soy tan perfecta. Soy gay. Lo supe desde muy joven y lo he aceptado con calma. No tengo futuro propio. Mi matrimonio definitivamente lo arreglarán mis padres, por lo que llaman negocios. El amor es algo inalcanzable para mí. Pero en el instituto conocí a una chica que, por primera vez, me inspiró a desafiar al destino. Era mi compañera de juegos de la infancia, Sofía. Tenía un rostro afilado y sereno. En cuanto la vi, me impresionó su frialdad. Con su altura de 176 centímetros, no creo que muchos hombres pudieran con una chica como ella. Me encantaba su aura. La reconocí al instante. La miré fijamente un buen rato, y ella me devolvió la mirada. Sabía que ella también me reconocía. Nos sentamos juntas en perfecta armonía, charlando un rato y poniéndonos al día del pasado. Nos hicimos mejores amigas, pero sabía que no era tan inocente con ella. Me gustaba. No estaba seguro de si le gustaban las chicas, pero esperaba que sí. Así que, en la fiesta de cumpleaños, bajo los efectos del alcohol, la seduje con cautela. Para mi sorpresa, no se desanimó en absoluto. Me pregunto qué habría pasado si esa molesta llamada no la hubiera interrumpido. La llamada era de su prima, una chica bajita de 164 centímetros que se aferraba a Sofía todo el tiempo, con un poco de complejo de hermana. Solíamos estar solas, pero ella se obligaba a entrar, convirtiendo un viaje de 2 en un trío. Siempre me ha molestado esto. Después de la fiesta de cumpleaños, sentí que Sofía necesitaba tiempo para procesarlo. No fui a verla durante varios días, pero luego no pude resistirme. No decía ni una palabra sobre lo que había pasado en su cumpleaños, y sabía que me estaba rechazando educadamente. Pero me negué a rendirme. Era evidente que sentía algo por mí. Su reacción, su expresión, sus ojos, todo era genuino. Vi deseo en ellos. Estaba segura de que, inconscientemente, también le gustaban las chicas. Para vengarme de su hermana por arruinarme el cumpleaños, fui a verla deliberadamente el día de su cumpleaños mientras ella no estaba. Le dije a Sofía que quería celebrarlo por ella. Entré en la habitación de Sofía y observé la decoración y sus pertenencias. Su habitación estaba ordenada y limpia. Perdí el equilibrio deliberadamente junto a su cama, y ella me agarró rápidamente. Le agarré la mano, que sujetaba la mía, y la miré. Nos quedamos junto a la cama, con su mirada fija en mí. Aproveché la situación y la empujé hacia abajo. Abrumado por la emoción, le pregunté por qué me había rechazado si era evidente que le gustaba. No dijo nada. Intentó apartarme, pero la retuve. Mi cabello le caía sobre la cara y pude ver que estaba un poco despeinada.
Era tan hermosa que no pude evitar imaginarme su frente, su nariz, sus mejillas. Pero cuando dije Lucía, la lujuria en sus ojos se desvaneció y me agarró la mano, deteniéndome. Ah, ¿con qué así es? Lucía estaba a punto de entrar y oí pasos acercándose por las escaleras. Estaba a punto de levantarme, pero por alguna razón egoísta, quise hacer algo. Fingí no poder levantarme y la apreté contra el suelo, posando deliberadamente de una forma que pareciera un beso. Sofía me miró sorprendida, pero yo no la miré. Como esperaba, Lucía lo malinterpretó. Estaba como una perra rabiosa, ladrando y maldiciendo, sus palabras cada vez más desagradables. Fingí explicarle, pero solo me agarró del pelo. ¿Es esta la persona que le gusta a Sofía? ¡Qué salvaje! Sofía, mírala tan desaliñada. Sofía me protegió y le gritó, obligándola a disculparse. Al ver a Lucía al borde de las lágrimas, me sentí increíblemente feliz. Nos echó a Sofía y a mí. Por dentro, me regodeé, pero en el fondo, fingí sorpresa, sollozando suavemente. Lucía tiró mi bolso. ¡Maldición! Maldije por dentro, pero estaba tan feliz que tuve que fingir y no demostrarlo. Sofía me arregló el pelo con cuidado, con las yemas de los dedos con suavidad. Obedientemente, la dejé hacerlo. Luego cogió mi bolso, le quitó el polvo y me lo entregó. Me sentí un poco halagado por su comportamiento, pero luego me golpeó como un pulgar dolorido. Sabía lo que hacía. Lo entendía todo. Dijo, no vuelvas a hacer eso. No quiero perder nuestra amistad. Era tan cruel. ¿Por qué era tan lista? ¿Qué pasaría si fingiera no tener ni idea? Si no hubiera dicho eso, aún podríamos ser amigas. Yo misma creé esta situación, pero fue ella quien destruyó lo último que nos quedaba de amistad. Mi orgullo de princesa no me permitió quedarme, así que me fui. No te molestaré más. Por mucho que te quiera, no lo haré. Fin del libro.